Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de una de las películas más importantes en la historia del cine moderno, Avatar. Esta película no solo fue un éxito en taquilla, sino que también cambió muchas cosas en la forma en la que se producen las películas, especialmente en el uso de efectos visuales, en captura de movimiento, tecnología 3D y otras más. Totalmente. Incluso Avatar fue dirigida por James Cameron, que es el mismo director de Titanic, y desde su estreno en 2009 eso revolucionó la industria del cine por completo. Y es muy interesante porque la película cuenta la historia de Jake Sully, que es un ex marín que viaja al planeta Pandora y ahí se conecta a un cuerpo de Avatar para interactuar pues con la especie de Na'vi. Pero más allá de la historia, creo que lo realmente impresionante fue todo el proceso como de producción. Durante años el proyecto enfrentó retos tanto tecnológicos como financieros y creativos que hicieron que la película tardara más de una década en poder realizarse. Por eso, hoy vamos a analizar tres etapas principales de la producción de la película. Primero, la preproducción, la producción y la promoción y distribución. Y al final discutiremos tres preguntas importantes sobre su impacto en el cine. También hablaremos un poco como del contexto general de la película. Bueno, para hablar un poquito del contexto, Avatar se estrenó en 2009 y se convirtió súper rápido en un fenómeno global. Y durante varios años fue la película más taquillera de la historia del cine. O sea, espectacular. Además, la película tuvo un presupuesto de aproximadamente 237 millones de dólares más o menos, lo cual en su momento pues lo convirtió en una de las producciones más costosas que se habían hecho hasta el momento. Continuando también con lo que dicen mis compañeras, algo muy interesante es que James Cameron había escrito el guión hace muchos años. Aproximadamente habíamos leído que en los años 90, entonces muchísimo antes de que la película se produjera. El problema era que no tenían como la tecnología necesaria para poder crear el mundo de Pandora, que ahora sí contamos como con diferentes herramientas tecnológicas para poder producirla. Y es que esa fue la razón, o pues por eso fue que Cameron decidió esperar más de 10 años hasta que los efectos visuales y la animación digital, pues y todo eso pudieran lograr el nivel de realismo que él imaginaba y pues en la película se nota un montón. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de tres momentos como de la película, entonces vamos a hablar un poco de la preproducción. Es la etapa donde se planifica como todo antes de comenzar todo lo del rodaje, lo de los montajes y todo eso. Aquí se toman muchísimas decisiones importantes, como lo puede ser el financiamiento, como toda la perspectiva del financiamiento, el casting, que fue muy importante en especial para esa película, el diseño del mundo y la organización de todo el equipo técnico que contaba con un equipo técnico bastante grande. Más adelante hablaremos del tema. Bueno, y continuando con lo que dijo mi compañera Valen, en el caso pues de esta película de Avatar, la financiación es muy importante ya que provino principalmente de la cadena de Century Fox, pero sin embargo, invertir más de 200 millones de dólares en una película como con tanta tecnología y nueva tecnología aparte, era un riesgo pues sumamente gigante para la cadena. Niñas, es que incluso muchos ejecutivos dudaban del proyecto porque no sabían si el público pues realmente respondería bien a una película tan dependiente de efectos digitales, cosa que pues a la época era algo inexplorado. Bueno, ahorita mencionamos que vamos a hablar un poquito del casting que hace parte de la preproducción, entonces vamos a hablar un poquito de quiénes son los protagonistas. Entre ellos tenemos a Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Sam Worthington. Entonces estos fueron como los actores principales. Muchos de los críticos dicen que fueron un completo acierto, como por todo el éxito que tuvo la película, también fue por los protagonistas, por el casting que se eligió. No, y es que continuando con el tema del casting, tenía que ser muy,
como acertado y muy estricto como en la elección de cada personaje o de cada actor y qué personaje iba a interpretar, porque pues algo que me parece demasiado interesante es que estos actores pues no solamente actuaron frente a cámaras tradicionales pues como se tenía siempre visto como el cine, sino que también trabajaron con trajes especiales de captura de movimiento. Entonces no solamente era un reto tanto para el director y como toda la producción, sino también para los actores, como involucrarse nuevamente como con este nuevo método de filmación. Lo de la captura de movimiento significa pues que tienen un traje especial que capta los movimientos y expresiones para recrearlos después como digitalmente y crear a los personajes Navi. Y algo que me parece demasiado acertado es que hayan elegido a Zoe Saldaña para ser una de sus protagonistas, porque siento que a ella nada le queda grande. No, además algo súper, súper teso es que todo el equipo dedicó años a diseñar el planeta Pandora en sí y pues obviamente es demasiado teso porque esto incluía toda la flora y fauna del planeta, toda la historia y cultura Navi son los nativos pues del planeta, el idioma ficticio y además toda la arquitectura natural del planeta, que es algo que es como de las cosas más impactantes de la película. Chicas, además también me parece muy teso, además del detalle, de todo el tema como de la arquitectura y de crear todo el mundo de Pandora, me parece muy teso el tema del lenguaje, porque o sea, literal contrataron a un lingüista, averiguamos si se llama Paul Frommer y diseñó una lengua funcional, o sea, literal con todo, con reglas gramaticales, pronunciación y todo un vocabulario completo. Entonces no es simplemente como un conjunto de palabras inventadas. Por ejemplo, la película de los Minions también tienen como que todo un lenguaje completo que se dice que une como que varios idiomas. Entonces, este es un sistema lingüístico completamente coherente y los actores tuvieron como que literal aprender otro idioma. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda etapa de la que le queríamos comentar, que es la producción. Aquí es donde sí se filma como que todo, ya tenemos todo el escenario, tenemos todo lo del casting, tenemos todo lo del idioma. Entonces digamos que aquí es donde Avatar sí enfrentó muchísimos retos técnicos que les vamos a hablar como más adelante de todos los desafíos por los que cruzó la película, porque al tener como que tanto detalle, pues sufren más desafíos como a nivel técnico. Bueno, y es que en realidad uno de los mayores desafíos y uno de los avances más importantes de la película, pues fue el uso avanzado de la captura de movimiento, que pues es esta la tecnología que permite registrar los movimientos del cuerpo y las expresiones faciales de los actores para trasladarlos a personajes digitales, que obviamente fue algo que para el momento en que se filmó la primera película de Avatar, se empezó desde cero, porque no era un mundo del cine explorado y pues ellos tuvieron literalmente que inventar el sistema. Pero es que yo no sé qué tenía James Cameron en la cabeza pues cuando se pensó pues hacer Avatar, porque esta técnica pues de la captura de movimiento la llevó a otro nivel. O sea, no hizo como que hay la película normalita en una casa, no, él la llevó a otro nivel. Entonces los actores usaban como cámaras pequeñas frente a los rostros, frente a las caras, para capturar cada movimiento facial con una precisión casi que perfecta, dándole un poquitico más como de realismo a los personajes. Aparte de todo lo de la cámara de movimiento que pues me parece brutal, otro como elemento que tuvieron en la producción que me pareció también muy innovador, lo llamaron la cámara virtual. Entonces podían como visualizar en tiempo real como el mundo digital de Pandora. O sea, mientras realizaban la grabación tenían como que una cámara virtual, o sea, como si literal el mundo existiera y lo podían ver 24/7. Entonces, aunque los actores actuaban como en un estudio vacío, que también me parece súper teso por parte de los actores, como tener todo el mundo en la cabeza,
trabajaban con estos trajes de captura de movimiento, la cámara permitía ver como en pantalla real cómo se verían esos movimientos dentro del entorno digital. Entonces no había como que tanta necesidad de que los directores mientras iban viendo la película como que se imaginaran el mundo porque literal lo tenían ahí enfrente. Entonces eso facilitaba como que el director pensara en el siguiente movimiento, de qué iba a pasar en la película y de cómo quería que se vieran las cosas. Entonces podía encuadrar más fácil las escenas, ajustar movimientos de cámaras, planear otras tomas del futuro, entre otras cosas. Entonces digamos lo que esta tecnología como que la usó a su favor, tanto para actores como para todos los directores. O sea, es que, wow. Es decir, que aunque los actores estaban en un estudio completamente vacío, en blanco, el director podía ver en tiempo real y visualizar cómo se veía la escena final con todos los elementos digitales de Pandora. No, es que sinceramente el director tenía demasiada creatividad e imaginación. E incluso pues como pegándonos a ese tema, también queremos hablarles un poco como de los efectos visuales de esta película, en donde estos efectos visuales, gran parte del trabajo fue realizado por el estudio Weta Digital, ahí me perdonan mi pronunciación. También es conocido por trabajar en películas como El Señor de los Anillos y como de este tipo de franquicias, por así decirlo. Lo que hace este estudio es que desarrolló nuevos softwares para poder renderizar los paisajes y personajes de Pandora. Y un dato muy curioso que me gusta mucho como de esta película es que muchas personas salen como del cine, como sintiendo, no quiero decir como depresión o algo así, pero algo muy similar por el tema de que los efectos visuales y como todo en sí, toda la producción está tan bien hecha que la gente como que quisiera vivir en Pandora y se han escuchado como noticias, y es un pensamiento como colectivo en el que todos esos efectos y cada detalle que James Cameron pensó hace que las personas quieran que Pandora sea real. Y causar como esta sensación en los espectadores de hacer parte del mundo no es fácil porque al mismo estudio le tocó desarrollar nuevos programas, software, especialmente solo para la película con el fin de poder como renderizar y dar vida a todos los personajes, a todo este mundo. Entonces por eso es que tomó tantos años de postproducción para que saliera una película perfecta. Muchos dirían que es como una obra maestra, porque si nosotros pues que estamos en arquitectura sabemos que renderizar solo una toma dura horas. Ahora imagínense todo un mundo completo con muchísimos personajes, montañas flotantes, vegetación, animales. Fue muchísimo más complejo, por lo que requirió el trabajo de cientos de artistas y técnicos en efectos visuales. Entonces, debido como a la cantidad de toda la animación digital y modelado, por eso es que tomó como que muchísimos más años antes de que pudieran estrenar la película, como que cuidando cada detalle. Bueno, y también uno de los temas muy importantes que íbamos a conversar es la promoción y distribución, que obviamente también es uno de los temas más importantes a la hora de hablar de una producción cinematográfica. Y es que después de terminar la película, pues obviamente comenzó esta etapa de promoción y distribución y Cameron obviamente ya sabemos que es súper inteligente y la estrategia de marketing que hizo, pues se enfocó mucho en destacar la tecnología revolucionaria de la película. Y es que es obvio, porque pues él con todo este montón de producción, costos, el mundo completo que se había inventado y la tecnología que se había inventado, no iba a hablar de otra cosa. No, imagínense pues James Cameron invirtiendo tiempo pensando, creando, luego dirigiendo, luego produciendo y no meterle pues nada como a la promoción y distribución, que es pues básicamente lo que le atribuye o le devuelve, así sea un poquito de todo el tiempo y lo que gastó en verdad. Sería pues algo ilógico pues que no le invirtiera. Entonces, por ejemplo, en muchos trailers se destacaba la experiencia 3D que habían tenido los actores, que habían tenido la producción, pues como toda esa nueva tecnología
que en realidad pues en ese momento era algo relativamente nuevo para el público, pues para nosotros hoy en día hablar de experiencia 3D, visores y pues experiencias inmersivas es algo un poquitico como más común, no tan común obviamente, pero sí un poco más común, pero para esa época era un hitazo literalmente y más para promocionar este tipo de películas pues que estuvo tanto en la producción y ahora pues como también en la promoción, como lo que también se buscaba que el público quisiera ir a ver más a futuro. Entonces, como todo eso del 3D era tan nuevo, por eso esta experiencia fue como que lo que marcó para muchas personas su experiencia en el cine. Muchas personas en este momento adoran ir al cine porque dijeron, fue pucha, así se sentirá ir a ver otras películas, como que les dio esa motivación y como que ese es el lugar favorito de muchas personas en la actualidad. Entonces, gracias a estos, muchos espectadores podían sentir como esta experiencia más inmersiva, como si realmente estuvieran dentro del mundo de Pandora, literal, que para ese momento, como lo habíamos dicho antes, era algo muy bueno, observando los paisajes, la textura de las criaturas, de los árboles, y digamos que de alguna u otra forma conectaban mucho más con los personajes porque, digámoslo así, como que se sentían más cercanos y al conectar como más con los personajes, también conectaban más con la historia. Y al conectar con la historia, sí o sí, digamos que iban como a recomendar mucho más la película, al recomendar más la película, por eso se volvió el hit que conocemos ahora, que es como esa película Avatar, y cuando se le hicieron pues como todas estas secuelas, la gente por eso esperaba como que mucho, pero obviamente como que tardó menos tiempo en realizarse las películas por toda la tecnología que tenemos en la actualidad. Pero sí, para ese momento como que esta experiencia inmersiva fue muy importante y marcó la historia para otras películas. Y así es que obviamente, gracias a toda esa super estrategia, Avatar se convirtió en un enorme éxito de taquilla. O sea, rompió récords y durante muchísimos años fue la película más taquillera de toda la historia del cine. Bueno, entonces ya discutimos como estas tres etapas de Avatar, hablamos como un poquito del contexto de la película, lo que más nos impactó, las herramientas que utilizaron, el casting y mil cosas más que chismoseamos acá entre nosotras. Entonces vamos a hacernos como unas preguntas importantes para, digamos, como que darle otra dinámica al podcast. Entonces empecemos. Chicas, ¿cómo creen que influyó la forma de producción en el resultado final de la película? Porque hablamos mucho de que nos llamó la atención, de todo el tema de la producción, entonces, ¿creen que influyó bastante en como que cómo lo recibieron los espectadores y en el éxito final de la película? Parce, yo la verdad creo que influyó muchísimo. O sea, porque es que yo siento que la tecnología de captura de movimiento permitió que estos personajes digitales, porque es que igual uno muchas veces ve películas en las que estos personajes como que no le producen nada porque uno sabe que son ficticios. En cambio, en Avatar, esa captura de movimiento hizo que los personajes digitales se sintieran más reales, más expresivos, como, como dándoles como ese toque de humanidad. Y yo siento que esto fue lo que ayudó demasiado a que el público conectara tanto emocionalmente con los personajes Navi, porque en realidad sí, uno lo siente como desde esa parte humanizada un poquito, pues aunque están hablando pues de personajes que son de otro planeta, sin embargo el hecho de que se vean tan reales hace que uno sí sienta como compasión, se sienta hasta identificado. No, yo creo que yo también opino igual que Estefa, creo que no solamente como el tener estas capturas que hacen que pues como que las facciones y los movimientos sean muchísimo más reales y como más cercanos a nosotros, creo que también influyó muchísimo
como el mundo tan detallado que hicieron de Pandora, que hizo pues que la película fuera un poquitico más como inmersiva y que se sintiera todo como más real. Entonces el espectador realmente siente que está como dentro de ese planeta, lo cual me parece demasiado maravilloso. Bueno, chicas, muchas gracias por sus respuestas. Personalmente también creo que influyó bastante lo que hablábamos ahorita como de la conexión espectador-película. Para eso fue muy importante todo el tema de la producción, entonces creo que las tres estamos de acuerdo en ese punto. Bueno, entonces sigamos con la siguiente pregunta. Recordando un poquito de los riesgos que asumieron los productores, ¿cuál fue el riesgo que más les impactó a ustedes? Bueno, para mí, mm, ay, no sé, yo siento que el mayor riesgo de esa película fue el presupuesto. Ahí es que sinceramente invertir más de 200 millones de dólares en una tecnología nueva, literalmente eso podía haber resultado en un fracaso financiero horrible. Menos mal no fue así. No, concuerdo completamente porque pues es invertir algo casi que a ciegas y nuevo. Creo que también eso fue uno de los mayores riesgos, aparte pues del presupuesto y como todo lo que se invirtió antes de, también creo que el riesgo, bueno, uno de los riesgos mayores creo que fue también que dependían mucho como del público y de las reacciones, porque pues recordemos que esto era una película, aparte de que la trama o como la historia era un poco diferente, se hizo con una tecnología también bastante diferente y que buscaba una experiencia completamente diferente en el cine. Entonces, uno de los riesgos también creo que era cómo el público aceptara el cine en 3D, porque pues también para nadie es un secreto que hay muchas personas pues que prefieren lo tradicional y probablemente no tuviera una gran acogida, pero el hecho también de que el público lo haya recibido bien fue como un respirito también como para la producción, para el director, para los actores y que la gente pues como que aceptara este nuevo método en el cine, que en el entonces pues no era como muy común que digamos. No, niñas, concuerdo. Pues era demasiado dinero y eran como demasiadas cosas nuevas sobre la mesa para que las personas lo aceptaran. Sí, la verdad era un riesgo enorme, pero bueno, menos mal la película resultó siendo un éxito porque si no el fracaso sí hubiera sido enorme. Entonces, continuemos con la tercera pregunta, ya como para ir cerrando y me dan unas opiniones finales. Entonces, la última pregunta es, ¿cambió Avatar la forma de producir o distribuir el cine? Pues creen que, no sé, las siguientes películas después de Avatar, como que tomaron cosas de Avatar que les dejó a las otras películas de ciencia ficción, como en cuanto a la trama, al tema de la tecnología, ¿qué opinan? Para mí, definitivamente sí. O sea, es que Avatar marcó un antes y después en la historia del cine. Es que después de Avatar, muchísimas películas empezaron a usar más esta tecnología de captura de movimiento y esos como efectos visuales avanzados. Entonces, para mí, definitivamente Avatar sí cambió la forma de producir y distribuir cine. O sea, eso marcó un antes y después de la industria. Definitivamente sí. Sí, total, yo creo que pues no solamente en las películas de ciencia ficción, sino como en el mundo del cine como tal y de producción de cine hizo un cambio demasiado grande tanto en producir películas como en distribuir el cine. Y no solamente hablando pues como de los nuevos artefactos o las nuevas metodologías que aplicaron y que ayudó a que el cine y a los demás productores, a las demás franquicias, pues como que darles nuevas ideas como para lanzar nuevas películas y así, sino que también siento que impulsó mucho el uso del cine en 3D en las salas, ya que también era un tema como nuevo y como zona no explorada, por así decirlo. Entonces sí, creo que definitivamente lo cambió completamente y ya que pues durante varios años muchas producciones como que intentaron replicar ese formato y no tenían como las herramientas, entonces esta película y este director, la producción, bueno, todos los que estuvieron como involucrados dieron como ese primer paso demasiado arriesgado,
pero que definitivamente cambió el cine. Chicas, muchas gracias por sus opiniones. Yo creo que no solo como que cambió la forma de producir o distribuir el cine, porque digamos que la campaña de marketing también fue muy innovadora, sino que de algo se tuvieron que basar, de algo se tuvieron que pegar, por decirlo así. Entonces también me parece como que Avatar es un punto muy importante en el cine, pero sigue siendo un punto medio. Tuvo que traer de otras películas como otras formas, las tramas, la creación de un nuevo mundo, entre otras cosas, como la forma de ver la ciencia ficción. Bueno, continuemos con las preguntas. Chicas, estoy identificando que las tres tenemos el acento así paisa súper marcado. ¿Ustedes cómo creen que sería el mundo de Avatar así paisa? Pues tipo, no sé, los Na'vi llevan carriel, no sé. O sea, ¿cómo se imaginan ese mundo? Digamos, si Avatar estuviera en Medellín, fuera una de las comunas de Medellín. Uy, amiga, pues yo en realidad o sea, va a sonar un poco triste quizás como lo que, porque es como un poquitico, sí, triste, pero es la realidad, por así decirlo, pero yo me lo imagino muy época Pablo Escobar, yo no sé, pues algo como muy cercano a la violencia pues que ha vivido el país, pues sobre todo Medellín, pues que también ha sido pues como enfoque de esa violencia. Avatar también habla mucho como pues como la historia basa más que todo como eso, como de personas que se quieren adueñar de la tierra de alguien más, que creo que es una realidad que no está muy alejada a la de nosotras. Pero de pronto quitando un poco como lo triste que sonó todo esto, yo sí definitivamente me lo imagino con Machete, me los imagino con Poncho y Carriel, me los imagino con sombrero y la lengua en realidad no sería como muy inventada porque yo siento que aquí tenemos demasiados dichos, entonces yo creo que eso sería la lengua extraña que hablarían. Y así como de mascotas, como que ellos tienen, así como aves que vuelan, así me los imagino tipo un chigüiro, una guacamaya, una vaina así. Bueno, yo la verdad creo que si Avatar estuviera ambientada en Medellín, sería demasiado chistoso. Primero, yo me los imagino hablando así como al estilo de la vendedora de rosas. Y me perdonarán la expresión, pero digamos que en la escena que se están enfrentando, yo me imagino al protagonista diciendo, fuck you man, gonorrea, así como tipo la vendedora de rosas. También me imagino, no sé, que cuando hacen como la tradición con el árbol y se conectan, no se conectan con el pelo, sino que se toman un tinto pandoriano con café de Pandora. También me imagino que los dragones que ellos montan no son dragones, sino mulas. O sea, definitivamente sería una película con un toque totalmente distinto, pero para mí sería demasiado chistoso. Niñas, no, de verdad que amé su creatividad para las respuestas a esta pregunta, de verdad que me dejaron impresionada y apoyo todo, pues siento que son como dos formas muy diferentes de verlo, pero siento que sí, sí podría ser muy Avatar paisa. Niñas, otra pregunta, pues nosotras que somos estudiantes de arquitectura, ¿ustedes qué creen que tenían los arquitectos que sirvieron como de apoyo para la creación de Avatar? Como que tenían esos arquitectos en su cabeza. O sea, como que, ¿cómo creen que fue ese proceso de diseño del mundo de Pandora? Bueno, Ale, a mí sinceramente me encanta esta pregunta, porque obviamente digamos que a esas alturas nosotras ya pensamos siempre como arquitectas. Y es que sinceramente yo me he visto todas las películas de Avatar y siempre que las veo, nosotras al ser como profesionales creativos, profesionales que se inspiran tan fácil como en los elementos visuales, para mí la película de Avatar es, sí, una inspiración visual súper grande y yo la relaciono mucho con muchos como ejes temáticos de la arquitectura.
Por un lado, me parece que se relaciona mucho con el tema de la arquitectura biomimética, porque en sí las ciudades en Pandora, las ciudades de los Navis, están inspiradas en la naturaleza, son ciudades naturales, es arquitectura natural, que se basa como en las raíces de los árboles, en las formas de las montañas y utiliza todos estos elementos naturales para crear sus viviendas, sus ciudades y todo esto conforma pues como las dinámicas que ellos hacen, cómo se desenvuelven y la forma en la que habitan y la forma en la que viven. Entonces por ese lado lo relaciono mucho con la arquitectura biomimética. Y también el hecho de que ellos habitan sin como llegar a irrumpir o a maltratar la naturaleza, que es incluso uno de los conflictos que trata la película, que es como la conservación del planeta y la conservación del mundo, pues, y de la ciudad de los Na'vi, de su hábitat, de su planeta. Y me parece como que se puede relacionar demasiado con la sostenibilidad en la arquitectura, que es lo que estamos buscando hoy en día, y es que la arquitectura se mimetice súper bien con el medio ambiente y no siga perjudicando el planeta en el que vivimos. Ya entrando como un poquito más en lo conceptual, la producción visual de Pandora, del mundo, de los gráficos, siento que conceptualmente, no, o sea, es una gran inspiración porque la forma en la que con solo verlo tú lo sientes, tú puedes, digamos, te puedes llevar a imaginar cómo se sienten las texturas, a qué huele incluso, o sea, es algo súper loco y sinceramente creo que uno como mente creativa, como arquitecto creativo, puede encontrar en este tipo de producciones y en este tipo de películas muchísima inspiración para proyectos. Yo creo que los arquitectos y diseñadores que participaron como apoyo en la creación del mundo de Avatar, aparte de que tuvieron que tener una creatividad y el no miedo a pensar más allá de lo que la capacidad mental podía dar, porque era imaginarse un mundo completamente nuevo, tuvieron que pensar también de una manera muy similar a cómo se diseña una ciudad o un territorio real, pero con una libertad creativa, pues como ya lo dije, muchísimo mayor. Porque más que diseñar edificios aislados, probablemente pensaron primero en cómo funcionaba todo el ecosistema de Pandora, su geografía, su vegetación, la forma en la que se movían las especies y también pues cómo los Navis habitaban ese entorno sin destruirlo. Creo que desde una lógica arquitectónica, eso implica imaginar relaciones espaciales, escalas, recorridos y formas de habitar el territorio. O sea, es decir, no solo pensar en lo visual, sino en cómo ese mundo podría funcionar si realmente existiera, que creo que ahí también está el reto y es imaginarse un mundo pues que no existe y hacerlo tan real que las personas pues como que conectaran. Yo pienso que seguramente el proceso de diseño incluyó muchas etapas de concept art, modelado digital, pruebas visuales, render, bueno, todo esto pues que ya conocemos, donde se exploraban distintas formas hasta encontrar aquellas que transmitieran en realidad una sensación como orgánica y coherente con la naturaleza del planeta. En lugar de basarse en geometrías rígidas o estructuras industriales o cuadrados y formas como ya establecidas, creo que los diseños se inspiraron más en formas naturales, biológicas y fluidas, por así decirlo. Algo que en arquitectura muchas veces se relaciona con el biomemitismo, creo que se llama, algo así, que es como el enfoque orgánico en el diseño. También creo pues que es como, puede ser probable que los arquitectos pensaran en cómo la cultura de los navis influía en su forma de habitar el espacio. Por ejemplo, sus viviendas y lugares de reunión no parecen, pues en la película, construcciones impuestas sobre el territorio, sino como espacios que se integran con los árboles, el paisaje, la naturaleza, bueno, y como todo esto que lo rodeaba, lo que sugiere, creo yo, una manera de diseñar que prioriza la integración o la escala humana, entre muchas comillas, con el entorno natural, algo que hoy también se discute mucho en la arquitectura sostenible. Entonces sí, pues siento que el proceso de diseño de Avatar no fue solo crear escenarios para una película, sino construir un sistema espacial completo
casi como si se estuviera diseñando la arquitectura y el urbanismo de un planeta entero que suena demasiado loco. Ah, no, niñas, no era preguntarles de arquitectura para que, mejor dicho, hablaran hasta por los codos. Niñas, concuerdo mucho. Pues yo pienso que tuvo ahí como este proceso también de conceptualización, pues como que se guiaron de cosas muy pequeñas para llegar a lo macro, como hacemos nosotros muchas veces, que tomamos como el concepto de cosas de la naturaleza, por ejemplo, de las hojas o de cómo se mueven los animales, como de todo esto de cómo funciona la naturaleza desde lo micro, creo que lo pasaron a lo macro. Por ejemplo, para la forma de los árboles se pudieron guiar como de cosas mucho más pequeñas, no sé, átomos, flores, y lo llevaron como a algo espacial y algo más grande. Bueno, niñas, pues como que vamos cerrando. Les voy a hacer la última pregunta. Ustedes, siendo como el director, hubieran tomado este gran riesgo como de, pucha, tengo esta plata, tengo esta posibilidad, tengo esta gran idea, tengo este sueño, apuntémosle a eso, le voy a meter la plata y digamos pues como que esperemos a que salga. Y otra pregunta, ¿ustedes han tenido como que algún proyecto así en el que digan, pucha, me toca arriesgar mucho, pero es un sueño, lo quiero hacer? Puede ser, por ejemplo, yo estudié arquitectura, arriesgué mucho, le metí mucha plata porque nosotras sabemos que en la carrera se gasta demasiado, pero igual es un sueño, yo quiero ser arquitecta, me metí. Entonces, ustedes hubieran tomado ese riesgo. Muchacha, ahí sí me corchaste porque en realidad, ay, no sé, yo creo que al César lo que es del César y pues yo en este momento pues pensando más que todo como arquitecta, como Zaidi, como mi persona, diría que no porque siento que es demasiado dinero, es un riesgo pues empezar a innovar con algo y esperar pues como que la gente le guste para que por lo menos me quede algo, por así decirlo. Y aparte creo que tiene una imaginación demasiado volada porque pues ya sabemos que pues diseñar un mundo completo con un lenguaje, con nuevos personajes o personas, pues personificar algo tan grande me parece un reto gigante, entonces me daría mucho susto. Pero quizás de pronto saliéndome un poco del lado de mi personaje de arquitectura y bueno y todo esto, yo siento que sería bueno como arriesgarse como de vez en cuando y pues tenemos a este gran director James Cameron pues que arriesgó y ganó, por así decirlo. Creo que si él pudo, creo que las cosas que se hacen como con amor y con pasión y como con esa dedicación con la que él las hizo, al fin y al cabo siempre trae resultados positivos. Entonces, si no pienso de pronto como mi persona, sino que me salgo un poquitico más como del esquema, por así decirlo, yo diría que sí me arriesgaría con mucho susto, que creo que James Cameron sintió exactamente el mismo susto, pero siempre pues como persiguiendo los sueños. Yo la verdad sí tomaría el riesgo. Pienso que muchas veces esas ideas que le surgen a uno, que incluso muchas veces se pueden decir como que son locas, que nada que ver, esas pequeñas ideas son las que se convierten en proyectos muy grandes y siento que eso fue lo que le pasó al productor. Seguramente para la época y cuando él empezó con la idea de filmar esta película, todo el mundo le dijo que estaba loco, todo el mundo le dijo que iba a perder la plata, pero es que niñas, así es que funciona el mundo y así es que se inventan todas las cosas en el mundo. Y yo siento que nosotras al ser profesionales creativas, profesionales que crean, profesionales que innovan en el mundo, en el habitar, en las ciudades, es muy importante tomar este tipo de riesgos, tanto llevados a la vida profesional como arquitectas, como en la vida personal. Siempre es mejor arriesgar, para mí, siempre es mejor arriesgar y aprender que quedarse con las ganas de haberlo hecho. Entonces, yo definitivamente si lo hubiera hecho, siento que la creatividad en ese tipo de situaciones es algo que nos va a sorprender siempre. Entonces, desde mi parte, sin duda alguna lo hubiera hecho.
Bueno, chicas, aprecio mucho los comentarios. Me parece muy teso cómo se encuentran estos puntos de vista, porque digamos que aunque son opuestos, los dos son muy válidos, pues los dos uno los escucha y dice como que, pucha, la una tiene razón y la otra también. Entonces, teso también como ver estos dos puntos de vista, muy interesante. Y digamos lo que yo lo pensaría, pero creo que tomaría el riesgo. Pero también habría que mirar como qué tipo de decisión se va a tomar. Y bueno, chicas, muchísimas gracias por este espacio. Fue muy interesante comentarte la película, como de cosas que nos gustan, de que admiramos como el director. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. No, niñas, muchas gracias a todas por tener esta conversación tan chévere. Muchas gracias a Vale por mediar con sus preguntas súper alocadas y llevarnos como a explorar el cine desde otro punto. Definitivamente Avatar es una película que nos lleva a expandir nuestra mente, a pensar en otros horizontes, en otros mundos, y siento que tener ese tipo de conversaciones sobre este tipo de películas e incluso sobre el cine es algo muy valioso para que todas podamos como abrir nuestra perspectiva y nuestros puntos de vista. Muchísimas gracias, niñas. No, niñas, a ustedes muchísimas gracias por este espacio, que creo que nos permitió reflexionar sobre todo lo que hay detrás de una película como Avatar. Muchas veces como espectadores o como los que vemos las películas, pues solo vemos el resultado final en la pantalla, pero al analizar su proceso de producción, entendemos que el cine es el resultado de una enorme colaboración entre creatividad, tecnología, planeación y trabajo en equipo sobre todo. Creo que esta película nos muestra que detrás de cada escena existe un proceso complejo de diseño, experimentación y toma de decisiones que hacen como posible construir mundos completos para el público. Esperamos que esta conversación haya permitido comprender mejor cómo funciona la industria cinematográfica y cómo proyectos como este logran marcar un antes y un después en la forma de hacer cine. A nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos en este momento y en el recorrido por el proceso de una producción y los restos técnicos que hay detrás de una película, en este caso de Avatar.